En la serie, ¿verdad? ¿Cómo vivir en la iglesia de Cristo? Seguimos ya, este es el tema número 34, si no me equivoco, y vamos a seguir aprendiendo sobre este fascinante estudio en 1 Corintios. ¿Cómo vivir en la iglesia de Cristo? Parece que la respuesta fuese fácil, ¿no? Claro, pues de acuerdo a la palabra, ¿no? Y empezamos a sacar leyes de la Biblia, ¿no? Y los 10 mandamientos, ¿qué dice, no? Pero Corintios nos va a enseñar. Versículo 6 al versículo 13. ¿Lo tienen ahí para que me acompañen con la lectura? A ver. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. A ver, lo leo. ¿Estamos atentos todos? Dice ahí: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oramos para que el Señor nos guíe en esta lección de su palabra. Padre bendito, gracias te doy en esta noche porque tú tienes enseñanza para nosotros en esta palabra, Señor, y ayúdame a transmitirlo de la manera correcta, lo que tú has puesto, me has enseñado, has hablado a mi corazón, y poder aprender todos juntos aquí, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahí tenemos el versículo. Y ¿cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Acostumbrado a la vida que llevamos. Les hago un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo empecé a tocar la guitarra, y eso lo pasa todo el que aprende a tocar la guitarra, primero te duele, te salen unas ampollas en los deditos y luego se forman callos. Y ya uno deja de sentir. De manera que cuando ya pasa el tiempo, Efraín lo debe saber, ahí está Efraín, algunos que tocan guitarra, se hace callos, se hace tan duro que aprietas la guitarra y ya no te duele. Es más, te gusta, empieza a gustarte y empiezas a tocar la guitarra sin ningún dolor. Entonces nos salen callos, ¿verdad? O los que trabajan en carpintería, en albañilería, en limpieza, en lo que fuese, nos salen callos y ya no nos duele. Y lo mismo pasa no solamente en el cuerpo físico, sino también pasa en el corazón. Muchas veces los golpes de la vida, ¿verdad? Las primeras decepciones amorosas, las decepciones de amigos, o haber confiado en alguien de tu trabajo y luego te falló, pero confiaste tanto en ese amigo, en ese jefe, que luego te decepcionó. Y entonces quiebra tu corazón, quiebran tus emociones. Y luego, como mi mamá me decía, ¿no? Así es, hijito, ahora ya tienes la piel de rinoceronte, me decía. Te vuelves más duro. ¿Y es que acaso hemos dejado de llorar? Te hago la pregunta, hermano, hermana, ¿hace cuánto tiempo no lloras? Orando, me refiero orando. No lloras por alguna vida, no lloras por de repente algún pariente que no conoce de Jesús y vive su vida, y nos hemos acostumbrado que llegue
un poco picadito, ¿verdad? De las fiestas o llegue a abrir la casa a las 3 de la mañana un día sábado y decimos, bueno, él es así. Y ya nos hemos acostumbrado tanto de que, bueno, pues así es la vida. Yo ya le hablé de Jesús, yo ya oré por él y no lloramos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque eso es lo que está pasando aquí, en Corintios. En Corintios se habían acostumbrado tanto al pecado, porque ellos, ustedes saben, Corintios, está de más decirlo porque lo hemos escuchado N veces, ¿cómo era Corintios? Es más, la gente, ¿qué decía de Corintios? Decía, vamos a corintiar, refiriéndose a acciones sexuales, y no solamente fornicación significa acciones sexuales, el acto de cometer relaciones sexuales ilícitas, sino también conversaciones, y no solo conversaciones, pensamientos sexuales, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros nos vamos amoldando. ¿Y se acuerdan ese versículo de Romanos capítulo 12, el versículo 2? ¿Cómo dice? Dice que no te amoldes, ¿verdad? No os conforméis a este sistema, a este mundo. Y este mundo nos quiere meter en su bolsa, nos quiere encasillar y quiere que nos comportemos como ellos. Pero tenemos, gracias a Dios, hermanos, tenemos esta Biblia, ¿no? La palabra de Dios que nos mantiene. Y Pablo está yendo a la iglesia de Corintios y está dando lineamientos. Así te tienes que comportar. En lo sexual, así. En lo moral, así. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia santa. Si tú lees la carta a los Corintios al inicio, Pablo le dice los santos, amados del Señor, los santos le dice. Y si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, hermanos, hermanas, nosotros somos los santos, santos de Dios. Si has entregado tu vida al Señor, entonces debemos vivir en santidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Lot? Hasta Lot se estaba contaminando. Tanto es así, porque Dios iba a mandar fuego, iba a destruir Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra estaban cometiendo, ya se habían pervertido sexualmente, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y Abraham todavía tenía el corazón sensible por su sobrino Lot. Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías? No, no lo destruiré. Y así se fue reduciendo la suma hasta que llegó a Lot. Ok, envió 2 ángeles, querían acostarse con los ángeles, ¿verdad? Y Lot, ¿qué dice? No hagan daño, por favor, a estos caballeros que han entrado a mi casa. Les entrego a mis hijas, hagan con ellas lo que bien los parezca. A mis hijas son vírgenes. Lot ya estaba contaminándose también. Y Dios, por misericordia, por intercesión de Abraham, libera a Lot. Entonces, ¿cuántos de nosotros ya estamos un poco endurecidos, verdad? Endurecidos. ¿Cómo nos comportamos? Porque acá todos somos lindos, ¿no? Todos nos reímos. Hermanito, ¿cómo estás? Cantamos alabanzas, escuchamos un mensaje, pero ¿cómo eres en tu casa? ¿No? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Eres cariñoso? Y yo sé, hermanos, yo también no soy tan cariñoso. Los hombres somos un poco así, y encima eso, la cultura que nos hace secos, fríos. Entonces tenemos que aprender. Sí, nos cuesta, ¿verdad? Nos hemos endurecido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Así rápidamente. ¿Ya? Vamos a ver 2 formas de cómo aplicar la disciplina en la iglesia de Cristo. Y eso nos va a enseñar. Hemos leído estos pasajes y la Biblia nos va a enseñar eso. 2 formas de cómo aplicar la disciplina en la iglesia de Cristo. Así que vamos a la primera. La primera forma o manera es la base de la disciplina. Por eso leemos. Vamos a leer ahí otra vez versículo 6, mira, del capítulo 5 de Corintios.
No es buena vuestra jactancia, o no es bueno tu orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. De manera que la base de la disciplina es no ser permisivos con el pecado, hermanos. A veces nos cansamos y ya permitimos que el hermano viva así. Incluso, déjeme decirlo, claro, no voy a mencionar nombres, pero tengo años aquí en la iglesia, en esta Villa María, y he visto hermanos andando en pecado y sirviendo. Con eso no digo que nosotros seamos santos, puros, inmaculados, pero el cristiano peca y se arrepiente de manera ocasional, le falla al Señor, se conduele y busca otra vez al Señor. Pero me refiero a estos que decían llamarse hermanos, pero sin embargo vivían, era un deporte pecar, era como jugar a los dados, era como salir a jugarse perdónenme en el término, una pichanguita. Y no es así en la iglesia del Señor. Y digo, no siente nada, no se conduele, no, como dice, ahí Pedro dice en una parte, ¿no?, del texto bíblico en el Nuevo Testamento, no se compunge su corazón, no le duele, y el hermano que está a su costado no le dice nada, y vivimos así. Y por eso el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos enseña, por medio de Pablo, obviamente, no seamos permisivos con el pecado. Denunciemos el pecado, hermanos. Vamos a leer ahora, aquí unos minutos, el versículo 13. El apóstol Pablo dice: sacad a ese perverso de en medio de nosotros. Perverso lo llama, porque el acto que estaba cometiendo era un acto perverso ya. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que miras, no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Por qué no te comportas así con tu esposa, con tus hijos? ¿Por qué? ¿Me he enfriado? ¿Le salió callos a mi corazón? ¿Estoy tan duro? ¿Hace cuánto tiempo no lloras? Orando y el Señor, lloras, derramas tu corazón. Simplemente la pasas así y cada vez nos hacemos más insensibles. Entonces, ser condescendientes o mirar con normalidad el pecado, sentir indignación, tiene que haber un lamento, sentir indignación en el corazón. Me acuerdo de una historia, les voy a mencionar nada más el versículo, está en Números capítulo 25, del versículo 1 al 15. Usted léalo en casa. Cuando hubo un hombre que tuvo el mismo celo que tuvo Jehová, ¿qué sucedía? Estaban viviendo porque los judíos habían salido de Egipto y andaban de tienda en tienda, de lugar en lugar en el desierto. Entonces se mezclaron con gente pagana, con las moabitas, los judíos, el pueblo de Israel, y comenzaron a cometer pecados sexuales, se involucraron con ellas y los inclinaron a la idolatría, de manera que el pueblo judío ya estaba adorando a otros dioses, adorando al dios Baal, a Baal peor, así se llamaba el dios. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, permítame rápidamente. Se llama Finés. Finés, cuando el Señor le manda a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Mi ira se ha encendido contra Israel, así que ahorca a todas esas personas que han cometido fornicación con el pueblo pagano. Y Moisés obedeció y los ahorcó. Y yo estaba leyendo el texto y decía: qué malo Dios, ¿cómo está ahorcando gente? Dios no quiere, o sea, ¿cómo matar a las personas? Estaban pecando. Mira qué serio es mirar esto del pecado. O sea, no es como que lo pasamos por agua tibia, no, esto es serio, hermanos. Es serio, sumamente serio. Entonces, estaban ahorcándolos y sus familiares se tiraron al piso y empezaron a orar y clamar a Jehová, llorando. ¿Y sabes qué sucedió?
Les comento así rápidamente, como un testimonio, pero que está ahí en la Escritura, en las historias bíblicas, para enseñarnos a nosotros. Pasa un hombre, que más adelante dice su nombre, pero dice, un israelita, dice primero, con su moabita, con su mujer moabita, siendo judío, él no debería estar con una mujer pagana, sino con la de su pueblo. Pasa delante de todos los que están llorando, quebrados, porque estaban ahorcando a su familia, porque habían pecado. Él pasa con su mujer, con su moabita, y se van a su tienda, y en su tienda se van al lecho de amor, a seguir fornicando. Y no se había dado cuenta de todo lo que estaba pasando. Finés, un hombre que estaba orando junto con el resto, estaba orando al Señor, miró ese acto de la insensibilidad de ese israelita. Agarró su lanza, dice, fue al lecho donde estaban y los atravesó a los dos. Entonces los mató. Eso no va a pasar ahora, obviamente. Pero estoy contándolo como un ejemplo de lo serio que es ser permisivo con el pecado. Y separó la mortandad. Jehová le dijo, Moisés, ya no ahorques a nadie más, porque mi ira se ha calmado, porque hubo un hombre que se llama Finés, que ha sentido el mismo celo que yo he sentido, dice. Y se paró el castigo, paró la mortandad. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. La levadura hace que se fermente la harina y contamine toda la masa de harina para hacer los panes. En el Antiguo Testamento, para celebrar la Pascua, ¿qué era la Pascua? La Pascua era una fiesta porque habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces fueron liberados, ok, somos libres, ya no vamos a ser más esclavos. ¿Y qué hacían cuando llegaba esa fecha? Ellos barrían su casa, botaban toda la levadura, la botaban ese día, no había nada, limpiaban, no tenía que haber rastros de levadura, porque ese día iban a comer pan sin levadura, iban a tomar vino. Mira, pan y vino, ejemplos de la Santa Cena. El otro domingo, no, sino al otro, el primer domingo de cada mes nosotros tomamos la Santa Cena. El primer domingo de cada mes nosotros celebramos la Pascua. Y si tú estás bautizado, si tú has entregado tu vida a Cristo y te has bautizado, tú vas a coger el vino que simboliza la sangre de Cristo. Tú vas a coger el pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Y tú te vas a acercar al Señor y le vas a decir, Señor, en oración, porque el pastor da un tiempo de oración, y tú vas a orar y vas a decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado, reconozco mi pecado, pero también quisiera, eso yo lo voy a hacer de manera personal, sino que te lo extiendo para que de repente te animes a hacerlo también. Perdóname mis pecados y también por permitir que mi otro hermano esté pecando y no le digo nada. Y eso es lo que Pablo resalta aquí. Pablo dice, no por el pecado, sino por la permisividad dentro de la iglesia, que un hijo esté con la mujer de su padre, con su madrastra. ¿Qué es eso, no? Ni en el mundo romano se veía eso. Así que no hay que ser permisivos, hermanos. Vamos a la segunda forma de cómo aplicar la disciplina. Vamos a aprender la segunda forma de cómo aplicar esta disciplina, ¿ok? La primera es no ser permisivos, que esta es la base de la disciplina. Ahora vamos a ver los principios de la disciplina, los versículos que restan del versículo 9 al 13. Dice así, rápidamente, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y continúa la escritura, ¿no? Explicando. Entonces,
no solamente ser permisivo, sino juntarte con estos que se llaman hermanos. Por eso Pablo está como corrigiendo el malentendido que él había explicado antes. Él había dicho, no se junten con ningún pecador, con ningún fornicario, ladrón, idólatra, no se junten. Pero Pablo aquí explica de manera correcta. O sea que Pablo ya había escrito antes que no lo hagan. Es como si yo les dijera, hermanos, o el pastor nos dijera, hermanos, no te juntes con ninguna persona que sea ladrón, pues. Como lo dicen los padres a sus hijos, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Con quién te estás juntando? Entonces no me junto con estos pecadores, ¿no? Y de ahí salen estos monásticos, esos puritanos, que se aíslan, se van a las montañas y no se juntan con el mundo porque el mundo es pecador. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo por eso va a corregir el malentendido. Y Pablo va a decir, no digo eso. En tal caso, ¿cómo predicaríamos? ¿Cómo seríamos sal? ¿Cómo seríamos luz a este mundo si no nos juntamos si no conocemos gente inconversa? A Jesús lo llamaron amigo de pecadores. Jesús estuvo andando, se dejó tocar por prostitutas. Jesús, el Hijo de Dios. O sea, tenemos que influenciar con la palabra y el testimonio al mundo. Pablo está diciendo, no te juntes con aquel que se llama cristiano, que se ha bautizado, ha llevado sus clases de verdades fundamentales, que congrega en la iglesia, que se dice llamar hermano y pecador, practica el pecado. Entonces, esa es la enseñanza que Pablo está tratando de corregir, de recalcar. Ya no solamente es permitirlo, sino que ahora hasta me junto, hasta me echo su amigo. Pablo dice, ni aún comas en la mesa con tal persona. Así que tengamos cuidado, hermanos, que el pecado es serio. Ahora, hay que ser conscientes, con esto no digo que la tendencia, hermanos, déjenme serles sinceros, la tendencia pecaminosa, la tendencia carnal, humana, es justamente caer en esto. Porque ¿sabes qué? A veces también nosotros nos envanecemos y nos enorgullecemos como los corintios. ¿A mí qué me va a enseñar el hermanito? No, a mí qué me va a enseñar el pastor. Yo ya sé la Biblia. Es más, me lo tengo de memoria los versículos y empieza la jactancia. Además, yo tengo un corazón más amoroso que mi líder, como se jactaban los corintios. Los corintios se jactaban de esa manera. Se creían tan sabios que ellos decían que estamos haciendo misericordia. Pobrecito el hermano, déjalo ahí, ya entenderá. Vamos a orar, oremos por él. Y se ponían a orar, ¿no? Oremos de dos en dos. Está pecando, ve el hermano. No, Pablo dice, sácate perverso, sácalo de acá, de la iglesia. O sea, ya era demasiado, hermanos. Lo digo ¿por qué? Lo digo como padre. Yo ya soy padre. Tengo un chiquito, está creciendo. Y él un día, como me dice el pastor Jaime, me dice, Cristian, me dice, él es pecador. Así que empieza a corregirlos desde chiquito. Pero pastor, es un bebito, primerizo, padres primerizos. Mi esposa más todavía, ¿no? No, pero pobrecito, chiquitito, es un bebé. No, él es pecador. Y tienes que corregirlo cuando peque. Tienes que corregirlo cuando él se quiere desviar. Aun cuando sea pequeñito, empieza a corregirlo. Y me hace pensar y digo, ¿es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Así que Pablo nos está enseñando eso, queridos hermanos, no apañar, no cometer ese pecado de apañar el pecado de otro. Como un día me sucedió y yo dije, ¿qué hago? Para eso está bueno estos versículos, hermanos, por eso es bueno saber la palabra. Yo no sabía esto todavía. Y un hermano me cuenta su pecadazo, su pecadote. Hermano, he cometido este pecado, estoy con una mujer y he caído en acto de fornicación. Ya estoy en fornicación, hermano. Estoy pecando con la hermana, una supuesta hermana, porque venía solo por él. Y digo,
pero hermano, te voy a decir algo. Yo confío en ti y te lo he contado porque yo quiero que ores por mí. Y yo decía, ¿cómo puede ser? No sé qué hacer, ya, yo voy a orar por ti. Le decía. El hermano seguía viniendo. Hasta lo llamaban para servir. Y el hermano decía, ya, y a veces se ponía a servir. Y yo decía, ya había pasado una semana, y yo me sentía mal. No podía servir, hermano, yo tocaba la batería. No podía. Decía, ¿qué hago? Y le dije a un hermano líder, hermano, esto me está pasando, no puedo, la conciencia y la carga, no puedo, le decía, no puedo, porque está ahí a mi costado, lo veo también sirviendo. Entonces el pastor me dice, el hermano líder me dice, díselo al pastor, no, pero ¿cómo? Es mi amigo. No era mi amigo, pero era un hermano que había creado esa confianza conmigo. Díselo al pastor y que el pastor lo afronte. Y dile tú que le vas a decir al pastor si no lo dice esta semana que viene. Pero ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Estaba como los corintios, como los sabios de Corintios, que tenían tanto amor y tanta gracia por ese hermano pecador. No, él ya era, disculpen la palabra, ya no tenía vergüenza, por no decir sinvergüenza. Ya no tenía temor, había perdido el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Él había perdido toda sabiduría, ya no había nada. Ya. Venía y escuchaba, le entraba por acá y se le salía por acá. Fui y le dije al pastor, créeme, hermano, hermana, créeme, fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Desde ahí ya empecé a un poco saber cómo actuar en esas circunstancias, porque apareció otra vez y me contaron, yo le voy a decir al pastor y vamos a orar por ti. No, pero ¿cómo? Te vamos a ayudar, deja ese pecado. Entonces, ¿por qué? Porque esto no es chisme, hermanos, no es chisme. Sacar a la luz un pecado no es chisme, es corrección. Y Pablo está corrigiendo, no está apañando ningún pecado. Y este pecado ni siquiera era oculto, ya era un pecado visible. Tengamos cuidado, no solo en la iglesia, sino en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu propia vida. ¿Cómo estás, no? Tú, adentro. Entonces, somos llamados, hermanos, a influenciar a otros con la palabra de Dios y a no ser permisivos con el pecado. Y mucho menos hacerme amigo, ni aun comáis en la mesa. Mira, qué fuerte es el apóstol Pablo. Así que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este momento, en este devocional, en estos minutos que me he tomado? Y gracias por la paciencia. Hemos aprendido dos formas de cómo aplicar la disciplina en la iglesia. Una es las bases de la disciplina, no permitir el pecado, pues. Y número dos es los principios de la disciplina, no convivir o hacerme amigo de ese pecador, diciéndose llamar hermano. Tengamos cuidado y corrijamos de esta manera, porque el Señor quiere una iglesia santa, pura, correcta, no perfecta, sino correcta, santa, pura. Amén. Entonces vamos a orar. Oramos, cerramos nuestros ojos y encomendamos este tiempo al Señor. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos nuestras faltas. Reconocemos que muchas veces nos hemos dejado, nos hemos abandonado un poco en el sentido de no corregir, de permitir, porque quizás nos hemos cansado, Señor. Perdónanos, Padre, perdona mi pecado, límpianos. Queremos que tu palabra, Señor, se quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente de cómo poder aplicar, Señor, la disciplina en la iglesia al que comete tales pecados, y no solo sexuales, sino
de codicia, de pleitos, de mentiras, tantos pecados. Señor, perdónanos y ayúdanos a ser frontales con el pecado, a ser, Señor, radicales con el pecado. No permitir, Señor, confrontar al hermano, incluso si es superior a mí. Y no solo en la iglesia, Señor, sino en el trabajo, en la familia, en todo lugar, Señor, porque tú nos has llamado a ser luz y sal en esta tierra. Gracias te damos. Examina tu corazón, querido hermano, hermana, cómo está tu vida en relación a la permisividad del pecado. Si ya estás insensible, pidamos al Señor que nos haga sensibles. Hazme sensible, Señor, al pecado. Hazme sensible, Señor, al pecado. Ayúdame, te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a ponerse en pie.